Bienvenidos, buenas tardes a los alumnos del cuarto año de secundaria. El día de hoy en el curso de lenguaje desarrollaremos el tema que corresponde a la semana 7 de nuestro sílabo. Estamos con este tema concluyendo los temas de nuestro sílabo. Recuerda que en la próxima semana estarás ingresando a dar tu examen y los temas que se van a considerar son los temas de la semana 6 y de la semana 7. Solamente esos dos temas serán suficientes para poder responder a un examen que esperemos saquen mucho provecho. Comenzamos sin más preámbulos la clase del día de hoy, jueves 16 de julio del año 2020. Vamos a pedir la participación de los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección A, para poder unir estas oraciones o estos enunciados. A tu lado izquierdo encuentras oraciones simples, porque solamente tienen un verbo. A tu lado derecho también encuentras oraciones simples. Alguna que otra es una oración que no podría ser simple, ya que esta es una oración dependiente. Es una oración subordinada. Vamos a pedir la participación de Stephanie Rojas. Stephanie Rojas comenzará. Ella podrá estar contigo. Pero no te ama como yo. Muy bien, vamos a utilizar aquí una flechita para poder unir. Stephanie dijo, ella podrá estar contigo, pero, no te ama como yo. Listo. Muy bien, Stephanie. Vamos a continuar con Caleb Otero. Caleb, segundo enunciado. Estamos muy preocupados. ¿Con quién es uno? Caleb. ¿Con ninguno? Ya, ¿cuál de ellos? Hay uno que de todas maneras va a servir para poder unir, enlazar, aunque no es un nexo, si no es un signo. ¿Con quién uno entonces estamos muy preocupados? Con los 2 puntos. Muy bien, voy a unir con los 2 puntos. A ver, aquí, con los 2 puntos. Ahora, ¿qué más? ¿Con quién más uno, Caleb? Estamos muy preocupados. Este 2 puntos mentalmente significa porque. Mentalmente significa porque. ¿Con quién de los de la columna derecha unirás? Porque muchos perderán su empleo. Correcto, muy bien. Felicitaciones, porque muchos perderán su empleo. Listo. Siguiente, por ahí hay un alumno, creo que ha escrito. Ya, muy bien, George. Vamos a pedir a Berenice que complete la tercera idea. Aprobará el curso de lenguaje. ¿Quién? Perfecto, ¿quién? ¿Quién? Ya, ¿quién? ¿Qué más? Una columna, un elemento de aquí. Estudie conscientemente. Muy bien, quien estudie conscientemente. Perfecto, Berenice, lo has hecho muy bien. Siguiente, Sara Quesada. Sara Quesada. Coloca aquel libro. ¿Con quién, Sara? ¿Dónde te indicó el maestro? Muy bien, Sara, excelente. A ver, Sara dijo, coloca aquel libro donde te indicó el maestro. Listo, Sara, muy bien. Siguiente, vamos a preguntarle a Lady Mancilla. Lady, ¿iremos al teatro? ¿Iremos al teatro o nos quedaremos en casa? Muy bien, Lady, excelente. ¿O nos quedaremos en casa? Listo.
Finalmente, la más difícil de todas, mi vecina, quien es de Venezuela, vacío, mi vecina, quien es de Venezuela, trabaja en aquella ONG. Listo. De esta forma, jóvenes, de tener oraciones simples, hemos pasado a formar oraciones compuestas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Título de la clase, Panorama General de la Oración Compuesta. Definición. Una oración compuesta presenta dos o más proposiciones. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Repito, una oración compuesta es aquella que tiene dos o más proposiciones. Cada proposición, para que sea llamada proposición, tiene un verbo conjugado. Las proposiciones son independientes o si no, pueden ser dependientes. Las proposiciones pueden estar unidos o enlazados por conjunciones, nexos, llamados coordinantes o subordinantes. O en todo caso, si es que no tuviera esos nexos, podrían no presentarse, pero en su lugar tienen signos de puntuación. Toda esta definición lo tengo que demostrar a continuación. Demostración. Observa cada uno de los siguientes ejemplos y comprueba lo sostenido en la definición. Ejemplo. Llegué, alisté mi maleta, salí corriendo nuevamente. ¿Cuántas ideas se notan en este enunciado? 3. Tengo que demostrar que hay 3 ideas, que hay 3 proposiciones. Para demostrar eso, tengo que demostrar que cada proposición tenga a un verbo conjugado. Primera idea, llegué. Llegué. ¿Qué cosa es llegué? Un verbo. Por lo tanto, llegué es una proposición. Proposición 1. Siguiente. Alisté mi maleta. Alisté mi maleta. ¿Será otra proposición? Sí, porque tiene verbo. ¿Cuál es? Alisté. Tercera proposición, salí corriendo nuevamente. Es proposición porque tiene un verbo conjugado, salí corriendo. Entonces, jóvenes, cuando hay más de una proposición, cuando tiene 2 o más, esta oración se llama compuesta. Ahora tienes que darte cuenta quién ha unido a esas oraciones, quién ha unido a esas proposiciones. En este caso, no hay nexos, no hay conjunciones que hayan unido. Lo que tiene es un signo de puntuación, como esta coma. Por lo tanto, esta oración compuesta tiene comas como nexo. Entonces, según eso, tendrá un nombre. Más adelante nos vamos a dar cuenta que este es caso de una oración compuesta por yuxtaposición. Segundo caso, no estudio por ahora, pero trabajo. ¿Cuántas ideas hay? 2. La primera, no estudio por ahora. ¿Cuál es la segunda? Trabajo. Ahora, ¿estas tienen verbo? Vamos a ver. En proposición 1, el verbo es estudio. En proposición 2 es trabajo. Por lo tanto, sí, cada quien tiene su verbo. El pero es un enlace, es un nexo, es una conjunción coordinante. Finalmente, obtendrá excelentes resultados quien cumpla con todo. En este caso, jóvenes, ya no hay una jerarquía de proposiciones equivalentes, sino hay una que es más importante que la otra. O esta otra que depende de una principal.
tenemos en obtendrá excelentes calificaciones, el verbo es obtendrá. Quien cumpla con todo, el verbo es cumpla. Si yo eliminara de este enunciado, si yo eliminara obtendrá excelentes calificaciones, lo que queda, quien cumpla con todo, no tendría sentido. ¿Te das cuenta? Por eso que está encerrado en paréntesis. Porque esto que está en paréntesis responde a algo que antes se mencionó. Por lo tanto, decimos que lo que está en paréntesis se llama proposición subordinada y lo que está fuera del paréntesis se llama proposición principal. De esta forma, he demostrado la definición a través de los ejemplos. Ahora pasamos a la clasificación. Las oraciones compuestas pueden clasificarse en 3 clases. Oración compuesta por yuxtaposición, oraciones compuestas por coordinación y oraciones compuestas por subordinación. Comenzamos con las oraciones compuestas por coordinación. Una oración compuesta por coordinación presenta 2 o más proposiciones. Eso ya lo sabíamos de la definición general de oración compuesta, que todas presentan 2 o más proposiciones. Siguiente, decíamos que presenta 2 o más proposiciones y que cada proposición tiene un verbo conjugado. También ya lo habíamos dicho antes, cada proposición tiene un verbo conjugado. Entonces, de todas maneras, es un recordatorio. Siguiente, las proposiciones son sintácticamente equivalentes, señores. Sintácticamente equivalentes. ¿Qué significa eso? Bueno, significa lo siguiente. A ver. Significa lo siguiente. Esto es un plumón. Y este otro también es un plumón. ¿Está completo? Sí. Mira, ve. Este es un plumón con su tapa y dentro con su tinta. Un ratito. Este es un plumón con su tapa y su tinta. Este es un plumón también con su tapa y su tinta. Cada quien, hace cuenta, es una proposición. Es una proposición. Ambas son equivalentes. Tienen la misma forma, el mismo material, la misma contextura, todo. Es algo así como decirte que las proposiciones en una oración compuesta por coordinación son equivalentes, son independientes. Cada proposición puede ser analizado como una oración simple. Ahora, ¿qué más? Las proposiciones están unidas a través de nexos. Quiere decir, jóvenes, que eso es lo que caracteriza a una oración compuesta por coordinación. Que las proposiciones estarán unidas gracias a un nexo. Estos nexos son conjunciones coordinantes. ¿Y quiénes son esas conjunciones coordinantes? La I, la E, ni, más, sino que, sin embargo. Ahora, hay algo que no me deja ver aquí, es el gráfico. Ya, ahora sí. La I, la E, la ni, la que, la O, la U, pero, si no, más, sino que, sin embargo. Estos son los nexos, conjunciones coordinantes. Vamos a demostrar toda esta teoría en los ejercicios. Primer ejemplo, promueve el conocimiento de las normas y señales, pero a veces no son tomadas en cuenta por los conductores. Primera oración, promueve el conocimiento de las normas y señales. A eso se le llama P1, proposición 1. La segunda proposición a veces no son tomadas en cuenta por los conductores. Todo esto es la proposición 2. Ahora, ¿por qué he dicho que se llama proposición? Debe tener entonces cada uno su verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo en P1? Promueve. ¿Cuál es el verbo en P2?
son. Ah, ya. Entonces es correcto. Cada uno merece llamarse proposición. Ahora, ¿quién ha unido a estas dos proposiciones? ¿Quién lo une? Lo ha unido pero. Y pero es un nexo o una conjunción coordinante. Por lo tanto, la oración será oración compuesta por coordinación. Vamos a demostrar con un segundo ejemplo. No estudia, ni trabaja, ni apoya en casa a sus padres. Primera proposición, no estudia. ¿Por qué? Porque tiene verbo. ¿Cuál es el verbo? Estudia. Segunda proposición, trabaja. ¿Cuál es el verbo? Trabaja. Tercera proposición, apoya en casa a sus padres. En este caso, apoya es el verbo. Por lo tanto, también es proposición. Ahí hay tres proposiciones. Ahora me tengo que dar cuenta quién ha unido a estas proposiciones. Y me doy cuenta que lo que ha unido es el ni. Y el ni es un nexo de conjunción coordinante. Aquí está. Por lo tanto, esta oración también será compuesta por coordinación. Para terminar, un ejemplo más sobre esta clase. Debes estudiar concienzudamente u obtendrás pésimos resultados en los bimestrales. La primera oración debes estudiar concienzudamente. La segunda, obtendrás pésimos resultados en los bimestrales. ¿Cuáles son los verbos? Para que cada uno sea llamada a proposición, debe tener verbo conjugar. Debes estudiar de la proposición 1 y obtendrás de la proposición 2. Ahora sí, me fijo quién ha unido estas dos proposiciones, la U. Y la U es un nexo, una conjunción coordinante de las oraciones compuestas por coordinación. Pasamos a la segunda clase, oraciones compuestas por yuxtaposición. Una oración compuesta por yuxtaposición es aquella que presenta dos o más proposiciones. Eso ya lo sabemos, porque es una oración compuesta. Debe tener mínimo dos como proposiciones dentro de la oración. Siguiente, cada proposición tiene un verbo conjugado. De la misma forma, cada proposición para que se llame así debe tener su verbo conjugado. También ya lo sabías. Tercero, las proposiciones son sintácticamente equivalentes. Cada una es independiente, como las coordenadas, que eran independientes. Plumón, plumón. Cada una es dependiente. Listo. Ahora, aquí está la diferencia. Esto hace diferente y que se llame la proposición o la oración compuesta por yuxtaposición. Las proposiciones en este caso no están unidas a través de un nexo. En su lugar solamente presentan signos de puntuación. ¿Qué signos? La coma, el punto y coma y los dos puntos. Ejemplo, jugamos como nunca, punto y coma, perdimos como siempre. En este P1 su verbo es jugamos, en este P2 su verbo es perdimos. Cada quien es proposición, son equivalentes. ¿Quién los ha unido? No hay nexo. En lugar de nexo hay un punto y coma. Por lo tanto, ese punto y coma será, en este caso, el elemento que enlaza ambas proposiciones. Y por eso, esta oración compuesta es por yuxtaposición. La vi, quedé hipnotizado, me sedujo, caí rendido en sus brazos. Vi es verbo, quedé verbo, sedujo verbo, caí verbo. Ahí hay cuatro proposiciones. Estas proposiciones están unidas por coma, coma, coma. Entonces, esto también es una oración compuesta por yuxtaposición. Obtuve excelentes promedios, sacrifiqué placeres y diversión. Aquí hay un dos puntos, porque no hay nexo. Entonces es oración compuesta por yuxtaposición. O logré ahorrar mucho dinero, punto y coma, podré comprarme la casa de mis sueños. Punto y coma es una oración compuesta por yuxtaposición. No tiene nexo. Entonces, joven y señorita, tienes que recordar siempre, si es que yo te mando a ti a realizar el análisis de una oración, tú tienes que realizar el análisis completo. Poner P1, P2. Debajo, demostrar por qué es P1 y por qué es P2. Tienes que hallar los verbos conjugados, subráyalos.
Aquí yo tendré que poner verbo 1 y aquí tendré que poner verbo 2, porque verbo 1 es de la proposición 1 y verbo 2 es de la proposición 2. Aquí tendré que encerrar este punto y coma en un círculo, porque ese punto y coma significa, digamos, que el nexo. Y ese punto y coma hace que esta oración sea por yuxtaposición. Y así, de cada una de las que hemos desarrollado como ejemplos, están demostrando lo explicado en la teoría. Finalmente, jóvenes y señoritas, pasamos a explicar las oraciones compuestas por coordinación. Las oraciones compuestas por coordinación presentan dos o más proposiciones. Eso lo tienen todos, fíjate, eso lo tienen todos. Por lo tanto, una oración compuesta por coordinación tiene dos o más proposiciones. Cada proposición tiene su verbo conjugado. Eso también ya lo sabíamos. Cada proposición, para que se llame así, tiene verbo conjugado. Pero aquí hay un detalle más. Existe un verbo principal y los demás se denominan verbos subordinados. En caso haya más de dos proposiciones, entonces habrá también dos verbos subordinados. Siguiente, las proposiciones no son sintácticamente equivalentes, ya que existe una o más proposiciones subordinadas, que se llaman dependientes, y una proposición principal que se llama independiente. Por lo tanto, joven y señorita, estas proposiciones o oraciones son diferentes. Mira, ve, acá hay un plumón. Y la otra proposición sería así, algo así, un plumón sin tapa. Entonces, este plumón sin tapa va a depender de este que sí está completo. Algo así ocurre con las proposiciones. Hay una proposición dependiente que se llama subordinada, que depende de la principal. Ejemplos para poder demostrar. Me falta una característica más. Las proposiciones están unidas a través de nexos. Estos nexos son conjunciones subordinantes. Entre ellos tenemos a los pronombres relativos y a las conjunciones. Ejemplos. En el Parque de Lima hay una pileta que vierte pisco de sus cañerías. El 18 de enero de todos los años, la Municipalidad de Lima, bueno, no sé, este año creo que ha sido la excepción, en años anteriores, brota de sus piletas, hace que brote pisco. La gente acude a este lugar para obtener el pisco de manera gratuita. Incluso en alguna oportunidad se ha visto por la televisión, en los reportajes que hacen, a la gente que va a la Plaza Mayor de Armas de Lima para poder en sus bidones, botellas, llevarse vino a sus casas. Entonces, por eso he escrito esta oración, para demostrarte a través de esta oración que esta oración es una oración compuesta por subordinación. ¿Por qué? Mira, ve, yo voy a eliminar esto de acá. ¿Qué cosa diría ahí? En el Parque de Lima hay una pileta. Hay una pileta en el Parque de Lima. ¿Se entiende? Por supuesto que se entiende. Esa es una oración simple. Tiene sentido. Ahora voy a hacer al revés. Voy a eliminar esto de acá. Lo voy a quitar. Y solamente tengo que vierte pisco de sus cañerías. Pregunto, ¿que vierte pisco de sus cañerías tendría sentido? ¿Tendría significado? No. ¿Qué requiere? Requiere de algo para que tenga sentido. Que vierte pisco de sus cañerías, ¿ya? Pero, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué cosa? Falta algo. Ese algo es la proposición principal. Ese algo es la proposición principal. Por lo tanto, es una oración compuesta subordinada y esto que no se entiende va en paréntesis. A eso se llama PS, proposición subordinada, y lo demás que sí se entiende se llama PP, proposición principal. Ya tú sabes que cada proposición tiene su verbo. Cada proposición tiene su verbo. Siguiente. La peruana, quien trabaja día y noche, se ha comprado un auto nuevo. La proposición principal es, la peruana se ha comprado un auto nuevo, perdón. La peruana se ha comprado un auto nuevo. Eso se entiende. Lo que no se entiende es esto de acá por sí solo.
ya que necesita de la presencia de la proposición principal. Quien trabaja día y noche. Entonces, todo esto es proposición subordinada, va en paréntesis, y lo demás es proposición principal. Siguiente, donde estés, iré a buscarte. Donde estés es la proposición subordinada. No tendría sentido o significado si estuviera sola. Elimino lo demás, no va a tener sentido. Necesita de algo. Entonces, ese algo se llama proposición principal. Quienes cumplan con sus tareas recibirán buenas calificaciones. Eso se entiende por sí solo. Recibirán buenas calificaciones. ¿Quiénes? Ellos. Se entiende. Pero quienes cumplan con sus tareas, si estuviera solo, no se entendería. Por ejemplo, yo diría, quienes cumplan con sus tareas, ¿ya? Quienes cumplan con sus tareas, ¿qué les va a pasar? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es una proposición subordinada, porque no tiene sentido por sí solo, y por eso va entre paréntesis. Listo. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios. Vamos a pedir la participación de Víctor Arana. 1. Indicas en el paréntesis si la oración es simple, solamente entonces tendrá un verbo, o compuesto, si es que la oración tiene más de un verbo. Víctor Arana contestará la primera oración. Voy a leer por ti. Contestó correctamente a las 3 preguntas que le hizo el profesor. ¿Será simple o compuesto, Víctor? Compuesta. Muy bien, es compuesto. ¿Por qué? Fácil, profesor, porque tiene 2 verbos. Contestó es uno y hizo es el segundo verbo. Siguiente, vamos a preguntar a Yair Guamaní. Yair Guamaní, ¿esta oración será simple o será compuesta? Simple. Muy bien, Yair, es una oración simple. ¿Por qué, profesor? Porque solamente hay un verbo. Podremos ir a visitar. Todo eso es una perífrasis verbal. Es un solo verbo. Por lo tanto, es una oración simple. Siguiente, Rosela Bonifacio. ¿Esta oración será simple o será compuesta? Simple, Muy bien, simple. ¿Por qué, Rosela? porque solo tiene un verbo. ¿Cuál es el verbo? Tiene. Muy bien, Rosela, excelente. Siguiente, vamos a preguntar a Berenice. Berenice, en esta oración, ¿será simple o compuesta? Simple. No, 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 compuesta. compuesta. ¿Por qué es compuesta? ¿Cuáles son los verbos? Tenía, Ya, ese es uno. tendido. O le había Había tendido. Había tendido. Ya, listo. Ahí hay 2 verbos. Siguiente, Caleb Otero. Sí, ¿Simple o compuesta? compuesta. Muy bien, compuesta. ¿Por qué es compuesta? ¿Cuáles son los verbos? ¿Preguntaste? ¿Dónde acá dice Ah, pregunta? no, no, no. ¿Cuáles son los verbos? Quedado. Ha quedado, uno. Otro, tú has dicho que es compuesta. Debe tener otro verbo. Conservar. Debe conservar. Conservar. Jiji. Ya. Siguiente, vamos a preguntar a Marisa Girón. Marisa Girón, en esta oración, ¿simple o compuesta? Chat, conteste. Vamos a ver qué ha escrito Marisa. Simple. A ver. Le preguntaste a Viviana si podía. No, no es simple. Es compuesta. Marisa es compuesta. ¿Por qué? Tiene 2 verbos. ¿Cuáles son los verbos?
¿Cuáles son los verbos? Preguntaste, ¿ya? Preguntaste es uno. ¿Cuál es el otro? Podemos ir. Muy bien, Marisa. Ya te diste cuenta. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Siguiente, vamos a preguntar a Fabiana Rodríguez. A ver, Fabiana no me contestó solamente por el chat. Bueno, no tiene micrófono, no tiene video. A ver, me contesta por el chat. 2. Indica en los paréntesis si la oración es yuxtapuesta. Espero que Rodríguez haya estado atenta. Si es yuxtapuesta o si es coordinada o si es subordinada. Rodríguez, la primera oración. Mírame, abrázame, baila conmigo, nena. Todo esto, ¿qué es? ¿Yuxta, cordi o subor? A ver, Rodríguez, te escucho. O bueno, te leo. Rodríguez, a la 1. Rodríguez, a las 2. Ya, Rodríguez, hay que estar más atenta, ¿ya? Más atenta. Yo no sé si me habrás atendido a la clase. Tu respuesta no es correcta. Muy bien, Mancilla. La respuesta es yuxtapuesta. Es yuxtapuesta porque el nexo no lo tiene. En lugar de eso solamente hay signo de puntuación. Siguiente. Sara Quesada. La segunda oración para ti, Sara. A ver, vamos a detenernos ahí, ¿ya? 1 en punto, ingresan todos. 1 en punto. Dejamos esto aquí. Hacemos un alto. 1 en punto, regresamos todos. A Zoom. No he tomado todavía asistencia, lo haré al retorno. 1 en punto, estamos de retorno. Gracias.